En este video explicaremos acerca de la kinesiología de la marcha. La marcha humana es un proceso de locomoción en el cuerpo humano. Generalmente es en posición recta. Se mueve hacia adelante, siendo su peso soportado alterativamente por ambos miembros inferiores. Estos se tiene unos descriptores, ya sean espaciales o temporales. Dentro de los espaciales existe la longitud de la zancada, longitud de paso, anchura del paso y ángulo del paso. En los temporales existe la cadencia, tiempo de zancada y tiempo de paso. También existen los espaciales y temporales de la marcha. Este involucra la velocidad de la marcha, que a continuación se los explicaremos. Longitud del paso. La longitud del paso es la distancia entre contactos sucesivos del talón de distintos pies. Es decir, cuando el pie derecho tiene un contacto del talón con el suelo y el pie izquierdo avanza y también tiene un contacto del talón con el suelo, la distancia que hay entre ambos, eso es un paso, que equivale aproximadamente a 72 centímetros. Y un paso quiere decir que es la mitad del ciclo de la marcha. Anchura de paso. Esta es la distancia transversal entre los centros derecho e izquierdo, en dos contactos podales sucesivos, y suelen oscilar entre 7 y 9 centímetros. Ángulo de paso. Es el ángulo entre la línea de progresión del cuerpo y el eje longitudinal del pie. Llega a una apertura de unos 7 grados y este se considera normal. Cuando hablamos de cadencia, nos referimos al número de pasos que se dan por minuto. El tiempo de la zancada es el tiempo de un ciclo de la marcha completa. Por ejemplo, si hace 30 pasos por minuto, quiere decir que tiene o hace un paso cada 2 segundos. Entonces, el tiempo de la zancada son 4 segundos. Tiempo del paso. Es el tiempo de la conclusión de un paso ya sea derecho o izquierdo en una marcha simétrica normal. El tiempo de paso se puede derivar de la cadencia. Si tomamos el ejemplo anterior que nos dice que una persona hace 30 pasos por minuto, entonces quiere decir que esta persona hace un paso cada 2 segundos y eso vendría siendo el tiempo del paso, los 2 segundos. Vamos a la velocidad de la marcha. Esa es una de las más importantes. La velocidad de la marcha es la distancia cubierta en un periodo dado de tiempo. Su medida suele ser en metros por segundo o puede ser en kilómetros por hora. Su promedio es de 1.73 kilómetros por hora. La velocidad de la marcha es el descriptor que indica la funcionalidad del paciente y también puede calcularse de la siguiente manera, que es la multiplicación de la cadencia por la longitud del paso. Un ejemplo de la velocidad de la marcha, tomando como referencia el ejemplo anterior de que una persona da 30 pasos por minuto, entonces sabemos que para sacar dicha velocidad necesitamos saber la cadencia y la longitud del paso, ya que éstas se multiplican para saber la velocidad de la marcha. Entonces, si la persona da 30 pasos por minuto, la cadencia serían 30 pasos. Y la longitud del paso vamos a tomar como referencia que tiene 72 centímetros como longitud. Entonces, al multiplicarlas nos da un resultado de 2.16 metros por segundo. Ciclo de la marcha. El ciclo de la marcha se divide en dos fases, en la fase de apoyo y en la de oscilación. Estas son para describir mejor los acontecimientos durante el ciclo de la marcha. Se subdivide del 0 al 100%. El contacto con el talón es el 0%, o sea, el inicio del ciclo, y el siguiente contacto con el mismo pie se considera el final del ciclo, o sea, el 100%. Estas dos fases constan de su propio porcentaje durante el ciclo. La fase de apoyo tiene un 60% del ciclo y la fase de oscilación un 40% del ciclo. Dentro de las subfases existe el apoyo bipodal y el apoyo monopodal. El apoyo bipodal actúa del 0 al 10% y vuelve a actuar del 50
al 60%. Si sumamos estas dos variables, obtenemos que entonces el apoyo bipodal actúa 20% durante todo el ciclo de la marcha. Por lo tanto, el apoyo monopodal actúa el 80% restante. Fase media del apoyo. El comienzo de esta fase viene marcado con el despegue de los dedos del miembro contralateral. En la pierna de apoyo se estabiliza la cadera y la rodilla mientras el cuerpo avanza sobre un pie estacionario. Simultáneamente, el miembro opuesto comienza su fase de oscilación o balanceo y el cuerpo se encuentra en apoyo monopodal. Es el punto en el que el peso del cuerpo pasa directamente a la extremidad inferior en carga y consiste el 30% del ciclo de la marcha y el 50% en la fase de apoyo. El contacto con el talón es cuando literalmente el talón entra en contacto con el suelo y esto entra en el 0% del ciclo de la marcha. El pie plano es cuando toda la superficie del pie entra en contacto con el suelo y esto corresponde a un 8% del ciclo de la marcha. Y estas dos que acabo de explicar corresponden a la subfase apoyo bipodal. Despegue del talón. El despegue del talón es el instante en el que el talón se despega del suelo y se produce hacia el 40% del ciclo de la marcha. El talón se despega del suelo gracias a la contracción del tríceps sural, la rodilla se flexiona gracias a los isquiotibiales y el cuádriceps se encuentra semicontraído. En el ciclo de la marcha, el despegue del pie ocurre desde la elevación del talón al despegue de los dedos. El despegue de los dedos es el instante en el que los dedos del pie se levantan del suelo y este se produce hacia el 60% del ciclo de la marcha. El centro de la masa del cuerpo se localiza justo anterior a la segunda vértebra sacra, pero la mejor visualización del movimiento del centro de la masa se realiza siguiendo el desplazamiento de la cabeza o del torso. Está claro que el desplazamiento más notable del cuerpo durante la marcha es en dirección anterior. A este desplazamiento anterior se superponen dos patrones sinusoidales del movimiento que corresponden al movimiento del centro de la masa en direcciones vertical y media lateral. En dirección vertical, el centro de la masa describe dos ondas sinusoidales completas por el ciclo de la marcha. Este movimiento del centro de la masa se comprende mejor mirando a una persona de perfil. La altura máxima del centro de masa se produce en el punto medio de ambos periodos de apoyo monopodal, que está entre el 30 y 80 del ciclo de la marcha. Por ejemplo, un desplazamiento vertical total de unos 5 centímetros se aprecia al andar a velocidad media en un varón adulto. El movimiento laterolateral del centro de la masa también se produce durante la marcha, creando un patrón sinusoidal único en el plano horizontal. Este movimiento se observa desde arriba, pero suele observarse detrás o adelante. En este plano de movimiento, el centro de masa se desplaza alternativamente de la extremidad inferior derecha a la izquierda. La posición máxima del centro de la masa a la derecha se produce en el punto medio de la fase de apoyo sobre la extremidad inferior derecha, que se da en el 30% del ciclo de la marcha, y la posición máxima del centro de la masa a la izquierda se produce en el medio de la fase de apoyo sobre la extremidad inferior izquierda, que se da durante el 80% del ciclo de la marcha. Un desplazamiento mediolateral total de unos 4 centímetros se produce durante la marcha normal. El grado de desplazamiento aumenta cuando el individuo presenta una base de apoyo más ancha. Durante la marcha, esto quiere decir cuando caminamos con los pies más separados y cuando reduce con una base de apoyo más estrecha, es decir, cuando caminamos con los pies más juntos. Energía cinética y potencial. La energía cinética del cuerpo durante la marcha es una función directa de su velocidad. Se alcanza la energía cinética mínima durante el punto medio de la fase de apoyo entre el 30 y el 80% del ciclo de la marcha, y la energía cinética máxima se alcanza durante el apoyo bipodal entre el 5 y el 55% del ciclo de la marcha. La energía cinética se complementa con la energía potencial.
La energía potencial es una función de la masa del cuerpo, el campo gravitacional que actúa sobre el cuerpo y la altura del centro de la masa del cuerpo. Durante la marcha, la energía potencial máxima se logra cuando el centro de la masa alcanza sus puntos más altos, entre el 30 y el 80% del ciclo de la marcha. La energía potencial mínima del cuerpo se da durante el apoyo bipodal, que es entre el 5 y el 55% del ciclo de la marcha, cuando el centro de la masa de los cuerpos está en sus puntos más bajos.